En la W, un personaje en el mundo. Bueno, el personaje es perfecto para hablar de la noticia del momento, la decisión de la Corte Internacional de Justicia desde La Haya anunciando o solicitando o haciendo el llamado a Israel más bien de que debe detener su ofensiva contra Rafah. Danny Ayalon fue viceministro de Relaciones Exteriores de Israel. Además es fundador del movimiento The Truth About Israel, la verdad sobre Israel. Fue embajador de Israel ante los Estados Unidos y le damos la bienvenida a esta hora a la W. Former Deputy Foreign Minister Danny Ayalon, welcome to W Radio. Thank you very much for being with us. Thank you very much. My pleasure. Bueno, la primera pregunta que le hacemos al ex viceministro de Exteriores de Israel. ¿Él cree que su país va a atender esa orden de la Corte Internacional de Justicia? Former Foreign Minister, we would like to know, do you think that your country, that Israel, is going to accomplish this order given by the ICJ? Well, there are going to be some serious consultations. Israel is not going to decide very lightly, and we take it very seriously. However, given the argumentation of the court, it seems to be lacking, very one-sided and not taking care of the entire situation. Also, quoting some numbers that were mentioned by UN personnel that did not come about. For instance, they said that a few weeks ago, UN said that hundreds of thousands will be in danger of hunger and death, and this did not happen. Now we know that it did not happen. Also, decision to open the crossing in Rafah to bring in more food. The crossing in Rafah is not under our control. It's under the control of Egypt. So there are many things that were lacking in this decision. And since it's not enforceable, I think Israel will decide for itself how to continue. Israel va a adelantar consultas serias, por supuesto que no va a decidir y tomar una decisión a la ligera, pero sí lo toman muy en serio, teniendo en cuenta la argumentación de la Corte. Nos dice que falta en esa argumentación, para él está, digamos, viciada la argumentación o de cierta forma parcializada porque no tienen en cuenta la situación o el panorama completo. Dice que citan a las Naciones Unidas cuando dicen que cientos de miles de personas están en riesgo de morir de hambre y pues eso no ocurrió o no ha pasado y saben ya que no fue un hecho, así que ese argumento, por ejemplo, para él no es válido. También hablan sobre la decisión de abrir el cruce de Rafah para que entre comida y el cruce no está bajo control de Israel sino de Egipto, así que eso también le parece un argumento que no es válido y entre otros argumentos que cree que pues no sustentan del todo bien la decisión de la Corte y como esto no se puede forzar, nos dice el invitado, no se puede forzar, pues Israel va a tener que analizarlo para ver cómo procede de ahora en adelante. A principios de año, la Corte Internacional de Justicia había ordenado a Israel tomar medidas para prevenir cualquier acto que suponga pues un genocidio en Gaza. ¿Qué hizo Israel para evitar esas acusaciones y ese genocidio en Gaza? Well, at the beginning of the year, Mr. Raylon, Israel or the CIJ offered Israel to take measures that amounted to the genocide and to take care of this measure. In fact, well, what did Israel do? Did the government of Israel do? Well, Israel did a lot, actually, and also endangering soldiers. You know, the fact that the war takes so long, now 7 months, is because Israel wanted to minimize casualties, of course, for Israeli soldiers, but also for Gaza population, which is not involved. But it is very difficult because what Hamas is doing is using their own people as human shield. And this is why it is so slow moving.
However, Israel will have to take all the measures actually to eliminate Hamas, because Hamas is like ISIS. Now everybody sees what they did on the 7th of October, murdering families in their homes, babies, raping women, all horrible things. Their heads, just like ISIS. And I believe that Hamas is not just a threat to Israel, but to its own population. As I mentioned, they use them as human shields. So we will have to do all the way to get Hamas out of Gaza and bring about a new regime which will be beneficial, first and foremost, to the Palestinians, but also will be willing to do some negotiations about peace with Israel. Hamas does not recognize Israel's right to exist, and in its charter, it calls about the destruction. So there is no dialogue with Hamas, and with them, it's do or die, unfortunately. So we will have to continue and make sure that Hamas is no longer a power, a force that can do all these atrocities as it did on the 7th of October. Responde que Israel hizo muchísimo y pues también nos dice que después de 7 meses el efecto de la guerra ha sido tan lento porque Israel quiere minimizar precisamente esas muertes en la franja de Gaza, por supuesto de los soldados israelíes, pero también de la población gazatí que no está involucrada en el conflicto. Es muy difícil porque Hamas está utilizando a su gente, a su propio pueblo como escudos humanos y por eso pues el movimiento de Israel ha sido lento y por eso se han tomado 7 meses y 7 meses después continúa esta guerra. Israel debe tomar, sin embargo, esas medidas que considere necesarias para eliminar a Hamas, porque dice que Hamas es como ISIS. Todos vieron ya lo que hizo Hamas el 7 de octubre en Israel, matando familias, entrando a las casas de esas personas en Israel, asesinando bebés, violando mujeres. Entonces, creen que Hamas no es solo una amenaza para Israel, es una amenaza también para su propio pueblo, utilizándolos, como ya nos dijo, como escudo humano. Así que Israel tiene que hacer todo para que Hamas salga de la franja de Gaza, para que se instale un nuevo régimen que sea beneficioso para los palestinos en primer lugar, pero también que esté dispuesto a negociar la paz con Israel, porque Hamas no reconoce el derecho que tiene Israel de existir y por eso pues no se puede adelantar un diálogo con Hamas. Con Hamas se trata de hacer o morir, así que pues nos dice que no pueden dejar que Hamas continúe en la franja de Gaza para que no tenga ese poder de cometer las atrocidades que cometieron el 7 de octubre. Sí, le saluda María desde Jerusalén. Los argumentos de Israel los tenemos todos muy claros, son reiterativos durante los últimos 7 meses, pero sin duda la medida más efectiva de presión hacia un país es sin duda posibles sanciones, y no solo hablamos económicas, también, por ejemplo, geográficas. Israel es un país pequeño y un bloqueo geográfico aquí sería bastante posible y además bastante fácil. Quería preguntarle si le preocupan esas posibles sanciones. Well, we know about the arguments that are clear of what Israel has done, but the measure of pressure and the possible economic and geographical sanctions are the ones that could be concerning in a way for Israel. Are you concerned by any chance for this situation, for those measures that are going to be taking place against Israel? Of course, there is a concern, and this is why Israel will start immediately to consult with all our friends and allies around the globe, and first and foremost, the United States of America. And I do not believe that the United States of America will allow the enforcement of the ruling of the court, which is biased and is not really representing justice. So with the United States, I believe that many other countries will follow suit, because we have to understand, if Israel is punished for defending itself and for fighting terror organizations like Hamas or like ISIS, no other country in the world will be safe. And this is why I believe the United States, as the leader of the free world, will not allow this to happen, because for the United States it's important
to eradicate the radical Islamist terrorism, whether it's Hamas or Hezbollah or Al-Qaeda or ISIS. All of them, of course, are supported by Iran, and the United States is not going to give the terror government in Tehran, in Iran, and the terror organizations to win. So this is where I believe that at the end of the day, Israel will not be hurt economically by this decision. Pues nos responde que es una preocupación latente que ellos tienen y por eso en Israel están inmediatamente comenzando a consultar con sus amigos, con sus aliados en el mundo, principalmente los Estados Unidos. Ellos no creen que Estados Unidos vaya a permitir que se imponga ese fallo de la Corte en contra de Israel porque lo consideran parcializados, no creen que represente la justicia realmente y cree que muchos otros países van a seguir a los Estados Unidos si ellos se declaran en contra de esta decisión de la Corte. Hay que entender que si Israel es castigado por defenderse, por pelear organizaciones de terror como Hamas o como ISIS, pues ningún otro país en el mundo va a estar seguro y por eso cree que los Estados Unidos, que es el líder mundial, digamos, de esta libertad, no va a permitir que eso suceda. Estados Unidos, digamos que busca también erradicar el terrorismo islámico radical, acabar con Al-Qaeda, con ISIS, con Hamas, con Hezbollah, con todos estos grupos que son apoyados por Irán, y Estados Unidos no le va a dar, digamos, esa ventaja al gobierno de terror iraní ni a ninguna de esas organizaciones terroristas. No van a permitir que ellos ganen, así que cree que al final del día Israel no va a ser perjudicado económicamente o de ninguna forma. Cuando Sudáfrica presentó sus argumentos, omiten mencionar el nombre de Hamas, omiten mencionar sus acciones y su responsabilidad en esta guerra. ¿Qué papel juega Hamas en esta demanda? ¿Se le podría acusar también al frente de la Corte? Well, when South Africa presents these arguments, they omitted to mention the name of Hamas, their actions and, their responsibility in this war. What role does Hamas play in this lawsuit, and can it be charged by the court? Well, Hamas, of course, is a terror organization. It is listed as a terror organization by most decent countries in the world. It is a terror organization under United States law, under European law, under Australian, Canadian, many, many countries. So Hamas should not even be mentioned in the court, unfortunately. We see that the regime in South Africa decided to represent a terror organization. They are not even representing the Palestinian people because Hamas is not the Palestinian people, quite the contrary. We remember in 2007, Hamas made a coup d'etat against the Palestinian Authority in Gaza, and they took over Gaza, and since then they made Gaza a big hub of terror, as we find out now, with all the tunnels and everything that goes with it. So unfortunately, the South African are embarrassing themselves, and it is noted that they are not doing it because of their sense of justice. They're doing it because of their political and economic needs, and it is no secret that Iran is, of course, the backer. Iran is backing the terror organizations like Hamas. So Iran was actually asking South Africa to do that because, of course, Hamas has no standing before the court. So South Africa is doing it for Hamas for getting a lot of economic benefits from Iran. And this is something that should not be allowed. And I hope that at the end of the day, the international community will understand that there are countries like South Africa that support and cover for terror, and it shouldn't be.
Responde que Hamas es una organización de terror, está reconocida de esa manera por la mayoría de países decentes en el mundo. Bajo la ley de los Estados Unidos es una organización terrorista, bajo la ley europea es una organización terrorista, bajo la australiana, la canadiense y la de muchos otros países. Así que nos dice que Hamas no debería, digamos, estar siendo representada en la Corte. Desafortunadamente, Sudáfrica los está representando esta organización de terror. Ni siquiera representa a los palestinos, porque jamás no son los palestinos, porque vimos cómo en el 2007 Hamas le hizo un golpe a la autoridad palestina en Gaza, así que se tomaron el control de la franja de Gaza y ahora estamos viendo los túneles y todo lo que han construido para poder generar el terror. Sudáfrica debería avergonzarse de ellos mismos por haber apoyado o estar respaldando a Hamas, porque no lo están haciendo, según él, por la justicia o el sentido de la justicia, sino por su propio beneficio económico y político, por esa necesidad económica que tienen. No es un secreto que Irán respalda a Hamas, e Irán le pidió a su vez a Sudáfrica hacer esto ante la Corte, porque nos dice que Hamas, pues obviamente no lo puede hacer por sí mismo, así que Sudáfrica lo está haciendo por Hamas en beneficio de Irán, y al final del día espera que la comunidad internacional entienda que pues esta decisión de Sudáfrica no viene de ellos, sino más bien de Irán y de Hamas. Nuestro invitado fue embajador de Israel en Estados Unidos y quiero preguntarle por esa relación. ¿Cree que esta decisión de la Corte Internacional de Justicia puede afectar esa relación y ese apoyo estadounidense para que detenga sus operaciones en Rafah? Well, given your background as an ambassador for the United States, we want to talk about that relationship between the U.S. and Israel at this moment. Do you think that this relationship could be affected by the decisions about having Israel or not intervene in Rafah right now? I don't think so, because the relationship between Israel and the United States is very strategic and very deep interests and values that bind Israel and the United States together. So the partnership between Israel and the United States is a very natural partnership. Israel is the only democracy in the Middle East, and the United States, for them, it's very important to spread democracies around the world. Also, for the interest of the United States, in order to preserve stability in the Middle East. So prices of oil will not go up, so the U.S. will not need to send armies to fight in the region. It's very important for them to keep supporting Israel, and they also get a lot in terms of Israeli technology, Israeli intelligence, Israeli military tactical advice, and the use of Israel of American weapons is also something that allows the United States to make this weapon better and to sell it around the world. So Israel, in a way, is the best salesman of American weapons. Well, thank you so much for being with us in W Radio, Mr. Danny Ayalon. It's been a pleasure. My pleasure. Thank you. Bye, bye. Pues él no lo ve de esa manera, cree que la relación de Israel y los Estados Unidos es muy importante, estratégica, profunda, comparten muchos valores y son aliados naturales. Israel es la única democracia del Medio Oriente, así que Estados Unidos considera importante esparcir esos valores democráticos alrededor del mundo. Es del interés de los Estados Unidos, digamos, preservar esa estabilidad en el Medio Oriente, en primer lugar, para que no suban los precios del petróleo, para que Estados Unidos no tenga esa necesidad de enviar ejército peleando en esta zona del mundo, y también el apoyo de Israel a los Estados Unidos es muy importante. Se beneficia a Estados Unidos desde el punto de vista tecnológico, de inteligencia, le da consejos tácticos militares también a los Estados Unidos, y cree que Israel es el mejor vendedor de armas de los Estados Unidos. Israel usa esas armas de los Estados Unidos y permite que Estados Unidos haga mejor esas armas y así poder venderlas